Estás sentado en la grada de piedra del Coliseo, un día cualquiera del siglo I. Sientes el sol romano quemarte la nuca, escuchas a miles de personas murmurar y de pronto, algo que nadie espera, la arena empieza a desaparecer bajo un mar improvisado. Los rugidos de los leones dan paso a gritos de remeros, remos chocando, agua salpicando hasta las primeras filas. ¿Un anfiteatro convertido en océano? Suena a mito, ¿verdad? Pero aquí está la pregunta que hoy vamos a destripar: ¿de verdad hubo batallas navales dentro del Coliseo? En este viaje, vamos a navegar juntos por la historia menos contada del anfiteatro más famoso del mundo. Veremos cómo Julio César plantó la primera semilla de esta locura, cómo Nerón quiso convertir Roma en un escenario inundable y cómo Tito, en su inauguración más épica, transformó piedra y arena en un mar a medida, solo para que su hermano Domiciano enterrara el sueño bajo toneladas de túneles y trampillas. Prepárate, porque vamos a descubrir no solo cómo lo hicieron, sino por qué Roma era capaz de crear mares donde no los había. Y, de paso, entenderás por qué ese rugido de olas y espadas todavía resuena, 2000 años después, en cada piedra del Coliseo. Así que, respira hondo, ajusta tu toga imaginaria, y vente conmigo a surcar este mar de historia que casi nadie se atreve a contar. Roma. Año 46 a.C. Las calles hierven de polvo, sudor y rumores. En cada esquina, alguien cuchichea que Julio César, sí, ese César que cruzó el Rubicón y puso patas arriba a la República, está planeando algo tan colosal que ni los dioses del Tíber se lo creen. ¿Un banquete? No. ¿Una orgía? Tampoco. ¿Una batalla naval en medio de la ciudad? Exacto. César, que tenía el ego de un emperador antes de serlo, decidió celebrar sus victorias en Hispania, Galia, Egipto y el Ponto con un festival tan grande como su ambición. Entre carreras de carros, banquetes interminables y espectáculos de fieras, destacó una locura monumental, la primera gran naumaquia de Roma. Pero, espera, ¿qué demonios es una naumaquia? Si piensas que es una especie de jacuzzi gigante para senadores, no vas mal encaminado, pero súmale galeras, soldados y un público que gritaba como si fuera la final de la Champions League. César mandó excavar un lago artificial en el campo de Marte, un enorme espacio abierto donde los legionarios entrenaban y los dioses se suponía que escuchaban las súplicas de Roma. Nada de charquitas, hablamos de un estanque del tamaño de varios campos de fútbol. Para llenarlo, desviaron agua del Tíber, mientras miles de esclavos se dejaban la espalda sacando tierra, arrastrando piedras y sellando filtraciones. Cuando todo estuvo listo, César trajo 16 galeras, réplicas de las naves de guerra griegas y cartaginesas. Imagina los mástiles ondeando al viento, los remos salpicando espuma, las trompetas retumbando. A bordo, 4000 remeros y 2000 combatientes, la mayoría prisioneros de guerra. La audiencia, ansiosa, ocupaba gradas improvisadas alrededor del lago. Y entonces, silencio. Un cuerno suena, las galeras avanzan. Chocan. Los espolones de bronce parten maderas, los arqueros lanzan flechas encendidas, el agua se tiñe de sangre y aceite. Los espectadores, fascinados y horrorizados a partes iguales, aplauden cada abordaje como si vieran un gol de Totti. Piénsalo un segundo, hace más de 2000 años, Roma convirtió la guerra naval, normalmente un espectáculo reservado a puertos lejanos, en un teatro sangriento al aire libre, sin Netflix, sin cámara lenta, pero con la misma sed de emoción. ¿Por qué tanto despliegue? César quería enviar un mensaje: Roma dominaba la tierra y el agua. Nadie estaba a salvo, ni en sus costas ni en sus mares. Además, cada remo chapoteando era un recordatorio de que, sin César, la República se ahogaría. Un dato curioso, durante esa misma celebración, César organizó también peleas de elefantes contra toros. ¿Para qué? Para demostrar que, si podía poner a un elefante a pelear en Roma, podía hacer cualquier cosa. Humor negro versión romana. Muchos cronistas, como Suetonio y Dion Casio, relatan la hazaña con asombro. Claro, para ellos era una locura ver una batalla naval sin mar. ¿Y para nosotros, qué es? Una pista: la próxima vez que veas un estadio inundarse de confeti y luces LED, recuerda que Julio César ya hizo algo igual, pero con barcos y sangre. ¿Te imaginas la logística? Sin bombas de agua eléctricas, sin drenajes modernos. Solo esclavos, poleas, canales y la obstinación de un hombre que convirtió Roma en su tablero de ajedrez. Esa primera gran naumaquia encendió la chispa.
Después vendrían Nerón, Tito y otros emperadores que intentarían repetir y superar la hazaña. Pero todo empezó aquí, un lago efímero, barcos que se hundían, y un César que miraba desde su trono improvisado, convencido de que Roma era capaz de domesticar hasta el agua. Si Julio César plantó la semilla de las batallas navales en tierra firme, Nerón fue quien intentó convertirlas en un hábito imperial. Y, tratándose de Nerón, sabes que la palabra hábito siempre iba acompañada de la palabra excesivo. Imagina la Roma del año 57 después de Cristo. Nerón tiene veintitantos, la cabeza llena de delirios artísticos y un imperio que parece su patio de juegos privado. Su obsesión por lo grandioso rozaba lo delirante, conciertos privados donde él mismo se aplaudía, orgías teatrales disfrazadas de espectáculos, y por supuesto, naumaquias para dejar boquiabierto al pueblo. Pero Nerón no tenía tiempo ni paciencia para excavar lagos gigantes como César. ¿Su solución? Mandó construir un anfiteatro temporal, una especie de coliseo portátil levantado con madera, andamios y lonas. Lo instaló en el campo de Marte, el mismo lugar donde César había hecho chapotear sus galeras 100 años antes. ¿Por qué ahí? Porque era un terreno amplio, plano y cercano al Tíber. Perfecto para que, en cuestión de días, obreros y esclavos levantaran gradas de madera capaces de albergar a miles de curiosos. Se calcula que, en su versión más ambiciosa, este anfiteatro pudo reunir a 30.000 espectadores, todos apretujados, sudando bajo el sol romano y listos para ver la nueva locura de Nerón. ¿Y el agua? Ingenio romano en estado puro, se excavaron canales provisionales conectados al río, y se colocaron compuertas para abrir y cerrar el flujo cuando llegara el gran momento. El anfiteatro se llenaba como una bañera gigante. Y sí, aunque la idea suene a festival de verano improvisado, la puesta en escena era digna de una superproducción de Hollywood. Se decía que, mientras los barcos maniobraban en aquel mar improvisado, Nerón aparecía en un palco dorado, vestido como Apolo, porque Nerón nunca desaprovechaba la ocasión de interpretar a un dios, tocaba la lira o recitaba versos mientras el público fingía escuchar. Porque ojo, nadie se atrevía a no aplaudir. ¿Qué romano cuerdo se arriesgaría a bostezar ante un emperador con fama de quemar ciudades? ¿Y qué tipo de barcos usaba Nerón? A diferencia de César, que trajo galeras robustas, Nerón prefería embarcaciones más ligeras, adaptadas a un espacio más pequeño. Barcos adornados, pintados con vivos colores, que chocaban suavemente para no destruir la escenografía. Más espectáculo teatral que combate real. Pero no te engañes, la sangre seguía fluyendo. Los combatientes, prisioneros, esclavos, criminales, luchaban para sobrevivir mientras los espectadores lanzaban apuestas y gritaban consejos desde la grada. Entre espadas, arcos y lanzas, cada caída al agua era un aplauso seguro. ¿Algo curioso? Algunos historiadores sugieren que Nerón también organizaba representaciones mitológicas durante estas naumaquias. ¿Qué significa esto? Que, entre abordajes y flechazos, podía aparecer un actor disfrazado de Tritón o incluso de Neptuno, surcando el anfiteatro sobre un carro flotante tirado por caballos falsos. Si te parece ridículo, imagina lo que pensaban los senadores obligados a reírse de la gracia imperial. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? A pesar del derroche, este anfiteatro portátil de Nerón no sobrevivió mucho tiempo. Se dice que ardió poco después. Roma y el fuego tenían una relación de amor tóxico, sobre todo bajo su reinado. Sin embargo, la idea sobrevivió en la mente de los emperadores que vinieron después. Nerón no levantó el Coliseo, pero su pasión por las naumaquias inspiró a la dinastía Flavia a construir algo más grande, más sólido, y sí, capaz de mojarse de vez en cuando. Así que, si alguna vez visitas Roma y pisas el campo de Marte, recuerda, ahí, bajo tus pies, Nerón hizo surgir un mar de madera y agua salpicado de sangre y versos recitados. Un escenario efímero que, como casi todo lo suyo, ardió tan rápido como se encendió su ambición. Ahora que Nerón había dejado Roma medio chamuscada y con la fantasía de un anfiteatro inundable rondando por las calles, llegamos a uno de los momentos más icónicos, la inauguración del Coliseo, el anfiteatro que no solo superaría todos los teatros del mundo romano, sino que se convertiría en la postal eterna de la ciudad eterna. Corre el año 80 después de Cristo. Roma huele a mármol recién colocado y sudor de miles de esclavos. Tras años de obras, deudas colosales y sueños megalómanos, el anfiteatro Flavio, que después sería bautizado como Coliseo gracias a la estatua colosal de Nerón que lo custodiaba, abre sus puertas. Al mando está Tito,
el emperador que todos recuerdan por inaugurar el monumento con un festival tan desmesurado que haría sonrojarse a cualquier productor de Hollywood. Visualiza la escena, más de 50.000 romanos apretujados en las gradas de travertino, bajo un sol que golpea sin piedad. Abanicos de plumas, vendedores ambulantes repartiendo dátiles y vino barato, murmullos de apuestas clandestinas. Los rumores vuelan, se dice que habrá fieras exóticas, gladiadores traídos de los rincones más remotos, y algo nunca visto dentro de un anfiteatro de piedra, una batalla naval. Pero, un momento, ¿cómo demonios conviertes una arena de combate en un lago? Aquí es donde empieza la verdadera ingeniería romana. Para inaugurar el Coliseo a lo grande, Tito hizo construir un sofisticado sistema de canales subterráneos que, conectados al acueducto Aqua Claudia, llenaban la arena de agua en cuestión de horas. Los historiadores dicen que el suelo de la arena era plano, impermeabilizado con capas de cal y mortero hidráulico para evitar fugas. Piensa en el espectáculo, en la mañana, fieras africanas rugiendo, al mediodía, gladiadores batiéndose a muerte, por la tarde, esclavos y obreros vaciaban la arena, abrían compuertas y dejaban entrar miles de litros de agua. Y de pronto, un mar improvisado en medio de Roma. Los romanos, fascinados, veían como pequeñas embarcaciones, réplicas de galeras y naves de guerra, flotaban sobre la superficie recién creada. En ellas, prisioneros de guerra y criminales, armados con espadas, arcos y lanzas, se enfrentaban en combates que mezclaban navegación precaria y golpes desesperados. ¿Te imaginas estar sentado ahí, sintiendo la brisa húmeda, escuchando los gritos de los remeros mientras los remos salpican agua sobre las primeras filas? El Coliseo se convertía en un teatro anfibio. Un momento estabas viendo a un gladiador enfrentarse a un león, y al siguiente, a dos barcazas embistiéndose a pocos metros de tu asiento. Tito quería impresionar, y vaya si lo consiguió. Las crónicas dicen que estas celebraciones duraron 100 días. 100 días de fiestas. No eran 100 días seguidos de naumaquias, había de todo, luchas, cacerías, ejecuciones públicas, pero el rumor de que el Coliseo podía inundarse quedó grabado para siempre en la memoria de Roma. Un dato jugoso, a diferencia de las gigantescas naumaquias de César, las de Tito dentro del Coliseo eran más reducidas. No esperes grandes galeras rompiéndose en 1000 piezas, eran barcazas adaptadas al espacio, con combates más simbólicos que tácticos. Pero para el espectador común, era lo más parecido a ver la guerra sin mojarse los pies. Bueno, salvo los de la primera fila, que seguro salían empapados y felices. Y si te preguntas por qué Tito se tomó tantas molestias para inundar el Coliseo, la respuesta es sencilla: propaganda. Después de décadas de guerras civiles, incendios, locuras imperiales y la erupción del Vesubio, Roma necesitaba un buen golpe de efecto. Tito entendía que la grandeza se demostraba no solo con conquistas, sino también con espectáculos. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Poco después de estas naumaquias inaugurales, el Coliseo cambió para siempre. Bajo el mandato de su hermano Domiciano, se construyó el hipogeo, una red de túneles y pasadizos bajo la arena que hacía imposible volver a inundarla. Así que este chapuzón de Tito fue el primero y prácticamente el último gran baño del Coliseo. Por eso, cuando hoy caminas por sus gradas medio derruidas, puedes cerrar los ojos e imaginar, ahí donde hoy hay piedra seca y polvo, una vez hubo un mar improvisado, marineros desesperados y el rugido de miles de romanos celebrando que, por un momento, Roma no solo gobernaba la tierra, también domaba las aguas. Si Tito regaló a Roma su anfiteatro inundable, su hermano Domiciano fue quien se encargó de convertirlo en algo aún más impresionante, y de paso, imposible de volver a inundar. Porque, si algo nos enseña la historia de Roma, es que cada emperador quería dejar su sello, incluso aunque eso significara enterrar los sueños acuáticos de su predecesor. Domiciano llegó al poder tras la muerte de Tito, y si bien heredó un Coliseo glorioso, pronto descubrió que aquel monstruo de piedra podía ser mucho más que una bañera gigante. Para él, lo realmente espectacular no era inundar la arena, sino dominarla por debajo. Aquí empieza el gran proyecto, la construcción del hipogeo, una red subterránea de túneles, jaulas, montacargas y trampillas que transformaría para siempre el Coliseo en la máquina de espectáculos más sofisticada de la antigüedad. Imagina lo siguiente: bajo la arena donde antes nadaban barcos improvisados, ahora se excavaron 2 niveles de corredores, más de 80 montacargas de madera, poleas y contrapesos que subían fieras, gladiadores y hasta decorados enteros. ¿Has visto alguna vez esos escenarios de teatro modernos donde el piso se abre y aparece una orquesta? Pues Domiciano lo hizo 2000 años antes, pero con leones y gladiadores en lugar de violines. ¿Y el agua? Bien,
Aquí viene la ironía, toda esta maravilla mecánica exigía que la arena permaneciera seca. No podía haber filtraciones ni balsas escondidas bajo la superficie, porque los esclavos, tramoyistas y bestias tenían que moverse como piezas de ajedrez, listos para aparecer de golpe ante una multitud sedienta de sangre y asombro. Para sellar bien todo, los ingenieros romanos se pusieron manos a la obra. Impermeabilizaron paredes, reforzaron los cimientos y canalizaron el agua sobrante para evitar que la humedad debilitara los pasadizos. El resultado, una obra maestra de ingeniería que hacía del Coliseo una máquina de ilusión constante. Pero, ¿por qué abandonar la idea de la naumaquia? Fácil, para Domiciano, el espectáculo debía ser más rápido, más variado y más impactante. Organizar una batalla naval requería horas, incluso días, de preparar canales, abrir compuertas, llenar la arena, y vaciarla después. Era un derroche de tiempo, mano de obra y agua, un bien precioso incluso para Roma. En cambio, con el hipogeo, podías ofrecer múltiples espectáculos en un solo día. Por la mañana, fieras africanas salían rugiendo de trampillas ocultas. Al mediodía, gladiadores emergían desde la oscuridad listos para derramar sangre. Por la tarde, escenarios enteros se transformaban con decorados móviles, bosques artificiales, templos improvisados, montañas falsas. Todo esto, bajo los pies de decenas de miles de romanos que miraban asombrados sin sospechar que bajo sus asientos se movía un ejército de esclavos, operadores y cuidadores. Para que te hagas una idea de la magnitud, se estima que el hipogeo podía albergar hasta 1000 hombres y animales en movimiento. Una colmena viva de madera, cuerda y sudor. Sin duda, un triunfo logístico digno de un emperador obsesionado con el control. Domiciano, siempre preocupado por su imagen, no dejó pasar la oportunidad de usar el hipogeo como herramienta de poder. Cada fiera liberada desde el subsuelo era un recordatorio de que el emperador dominaba hasta las criaturas más salvajes. Cada gladiador que emergía de las sombras reforzaba la idea de que todo, hasta la muerte, estaba bajo su dominio. Y sin embargo, a pesar de cerrar la era de las batallas navales en el Coliseo, Domiciano no renunció del todo a las naumaquias. Se las llevó de nuevo fuera de la ciudad, al estilo de César. Se dice que organizó lagos artificiales cerca del Tíber, donde podía representar grandes combates sin arruinar su anfiteatro seco y eficiente. Un equilibrio perfecto, agua afuera, engranajes dentro. Así, bajo su mandato, el Coliseo dejó de ser un anfiteatro inundable para convertirse en una máquina perfecta de terror y espectáculo. Si hoy caminas por sus ruinas y miras hacia abajo, verás el laberinto del hipogeo, pasillos, muros de piedra y restos de poleas oxidadas. Es la huella tangible de un emperador que cambió para siempre la forma de entretener a Roma. Porque, si Tito hizo soñar a Roma con barcos flotando sobre piedra, Domiciano demostró que a veces la verdadera magia ocurre cuando nadie la ve. Bajo tierra, entre sombras, y muy, muy lejos del agua. Así termina nuestra inmersión por una de las historias más sorprendentes del Coliseo, la de su breve y espectacular faceta como océano improvisado. Un anfiteatro que un día fue mar, que vio barcos chocar donde hoy solo quedan piedras agrietadas y ecos de turistas con cámaras. Piénsalo, durante un instante fugaz, Roma demostró que podía domesticar hasta el agua. Construyó un mar donde antes había polvo. Hizo navegar galeras bajo los arcos que aún hoy nos dejan sin aliento. Y todo, porque un puñado de hombres, César, Nerón, Tito, Domiciano, estaban convencidos de que, para gobernar el mundo, también había que sorprenderlo. Las naumaquias fueron un capricho imperial, un derroche de agua, madera y vidas humanas, pero también un recordatorio de que la historia se construye con ideas tan locas que parecen imposibles. Hoy, cuando vemos estadios de fútbol convertidos en ríos de confeti, conciertos que inundan de luces la noche o parques de atracciones que recrean batallas ficticias, no estamos tan lejos de aquellos romanos que aplaudían desde las gradas. Porque en el fondo, seguimos buscando lo mismo, asombro, emoción, esa sensación de que por unas horas todo es posible. Quizá hoy no llenamos el Coliseo de agua, pero cada piedra que queda en pie nos recuerda que alguna vez lo hicimos, y que Roma fue, es y será siempre la ciudad donde hasta lo imposible encontró un escenario. Si quieres seguir viajando por historias que parecen un sueño o una locura, no dejes de explorar este canal. Relatos de Roma está lleno de secretos, curiosidades y batallas que demuestran que la realidad, a veces, supera a la ficción.